Antes de avanzar, si no han visto otro video de la serie, pausen aquí, vean este otro video primero y los espero nuevamente por acá en unos minutos. Comenzamos el recorrido de hoy en una zona con muchos cráteres bastante superpuestos entre sí. El primero será Gioja, de 41 kilómetros de diámetro, paredes de altura media, algunas desgastadas por otros impactos cercanos. Su piso es llano y una buena parte está bajo las sombras de sus paredes exteriores. Un poco más al sur, Main y Chalice hacen un interesante par. De 46 y 56 kilómetros de diámetro respectivamente se superponen entre sí, formando un único piso llano. Sus paredes, de tamaño medio y algo más altas hacia el este, poseen pendientes pronunciadas. Hoy generan un hermoso juego de sombras sobre su interior. Continuamos camino al sur y llegamos inmediatamente a Scoresby, de 56 kilómetros de diámetro y paredes altas, con pendientes pronunciadas y un interior relleno de lava, llano y con un doble pico central que estará bajo sombras de aquí en adelante. Continuando, llegamos al gran cráter Meton y su característica forma de trébol e imponente 123 kilómetros de diámetro. Las pocas paredes exteriores de cierta altura hoy reflejan su sombra sobre su interior llano. Recorren su piso, buscando las muchas irregularidades que tiene utilizando muchos aumentos. Antes de continuar nuestra marcha hacia el sur, visitemos los cráteres Barrow, Goldsmith y Anaxágoras. Barrow mide 93 kilómetros de diámetro. Es una formación bastante destruida, con pocas paredes altas, sobre todo en las que lo separan de Goldsmith, y un piso grande y llano. Hoy destaca el impacto Barrow A sobre su pared este. Goldsmith, de 121 kilómetros de diámetro, también es una formación bastante destruida y con un piso llano y extenso. Al igual que Barrow, posee un impacto menor sobre su muralla este, Goldsmith A. Por último, Anaxágoras, de 51 kilómetros de diámetro, muestra su forma bien circular, sus paredes altas y empinadas con un interior irregular y con algunas montañas. Ya sobre las costas del Mare Frigoris, el Mar del Frío, encontramos el cráter Kane de 55 kilómetros de diámetro. Nos muestra la gran diferencia entre sus paredes norte y sur, encontrándose una muy alta y recortando su notable sombra sobre el llano interior, mientras que la otra está prácticamente sumergida en la superficie del mar, lugar por donde ingresó la lava que inundó su piso. Continuamos con el cráter W. Bond y sus grandes 159 kilómetros de diámetro. Poco visible por sus paredes destruidas, posee un gran piso interior muy llano con algunos impactos menores y sierras. Termina casi fundiéndose en las costas del Mare Frigoris. Sobre la otra costa del mar, Aristóteles siempre es una maravilla para la vista. Sus 88 kilómetros de diámetro, sus altas paredes aterrazadas y con pendientes muy irregulares nos muestran muchos detalles. En su interior, inundado con lava y relativamente plano, encontramos dos picos centrales y varios cerros. Las sombras continúan avanzando en su interior, resaltando muchos detalles de sus terrazas y sus picos centrales. Continuamos avanzando hasta llegar al Lacus Mortis, el lago de la muerte, una planicie de lava de unos 151 kilómetros de diámetro. En su interior ya vimos ayer al cráter Burg, que en este momento se encuentra casi totalmente sumergido en sombras. Hoy es buen día para tomar el desafío de observar a Rimae Burg, una serie de canales que recorren la superficie del lago durante 100 kilómetros, llegando a medir 3 de ancho. Van a necesitar de buena apertura para verlas con detalle. Al igual que con Aristóteles, sobre el cráter Eudoxus, de 68 kilómetros de diámetro, también van avanzando las sombras. Hoy podemos ver las irregularidades de sus altas y empinadas paredes exteriores, sus terrazas interiores y su sistema de cerros y montañas. También hoy es un buen día para apreciar una de las pocas irregularidades de la superficie del Mare Serenitatis, el mar de la serenidad. Estamos hablando de la Dorsa Smirnov. Es una cresta que recorre 131 kilómetros del mar, llegando a medir 20 kilómetros de altura. Gracias a la iluminación de hoy, no será necesario un gran telescopio para poder distinguirla. Avanzando un poco más y separando el Mare Serenitatis del Mare Imbrium, mar de la lluvia, encontramos una serie de montañas, cerca de la zona de alunizaje del Apolo 15.
Se trata de los Montes Cáucasus, una zona de 520 por 100 kilómetros, con picos que llegan a los 3.500 metros de altura. Recorran las irregularidades que proponen sus montañas. Sobre la costa sur del Mare Serenitatis y separándolo del Mare Tranquillitatis, el Mar de la Tranquilidad, encontramos el cráter Plinius, de 43 kilómetros de diámetro. Las sombras resaltan las rampas exteriores y podríamos ver la cumbre de su pico central. Y así llegamos a Sinus Asperitatis, la bahía de la aspereza. Hoy destaca la rugosidad de su superficie, de ahí el nombre de la bahía. Está rodeada por un terreno irregular y montañoso que delimitan sus orillas. Recórranlo buscando las diferentes características que posee. Separando esta bahía del Mare Nectaris, del Mar del Néctar, están los prominentes cráteres Theophilus y Cyrillus. Las altas paredes exteriores de Theophilus sobresalen 1200 metros sobre la superficie de la bahía y hoy dejan en sombra su interior. El cráter mide 101 kilómetros de diámetro. Su compañero Cyrillus, de 98 kilómetros de diámetro, es una formación muy desgastada. Sus paredes más altas proyectan su sombra sobre Cyrillus A, un cráter menor en su interior. El impacto de Theophilus ha invadido parte de sus paredes. Hoy podremos apreciar sus cumbres centrales e irregularidades en su suelo interior. Cerca, el cráter Catarina, de 101 kilómetros de diámetro, es una formación muy desgastada y dañada, con pocas paredes altas y varios impactos menores, destacando Catarina P y Catarina S, fácilmente visibles el día de hoy. Al sur del cráter Catarina, hoy destaca Rupes Altai, proyectando largas sombras. Recorre 480 kilómetros, llegando a elevarse 3.000 metros sobre la superficie inferior. Alejándonos un poco del terminador, llegamos a Bulfeda, de 63 kilómetros de diámetro, paredes muy altas y empinadas con un suelo inundado por lava, llano y oscuro. Sobre sus paredes se pueden apreciar muchos impactos menores. De su pared sur parte la Catena Abulfeda, una sucesión de impactos menores perfectamente alineados que recorre 210 kilómetros terminando cerca de Catarina. Un buen desafío para muchos aumentos. Continuando hacia el sur, entramos de lleno en una zona llena de cráteres. Hoy vamos a detenernos primero en Sagut. De 85 kilómetros de diámetro, es una formación bastante dañada e irregular. La iluminación de hoy destaca una de sus paredes y dos impactos menores sobre su piso llano. Estos impactos son Sagut E, que aplastó las paredes de Sagut con su formación, y Sagut A, perfectamente circular e intacto. Si nos alejamos un poco del terminador, encontramos el cráter Maurolicus, de 114 kilómetros de diámetro. Sus muy altas paredes encierran un suelo plano con un pico central y numerosos cráteres menores. Aprovechemos la iluminación de hoy para recorrer su interior. Esta zona, que ya es conocida por nosotros, nos muestra muchísimos cráteres, uno al lado del otro y superpuestos entre sí. Recórranla con tiempo. Se destacan Barocius, Baco, Mancinus y como desafío Schönberger muy al borde. Por último, visitaremos el cráter Moretus de 114 kilómetros de diámetro. Sus muy altas paredes tienen pendientes pronunciadas con terrazas. Su piso es llano, inundado por lava algo más oscura que su alrededor, y en su centro posee un impresionante pico de 2.700 metros de altura. Siempre, estando por acá, vale la pena visitar a Tycho, que ya comienza a proyectar sombras en su interior. Mañana, Mare Serenitatis estará casi completamente en sombras, y Mare Tranquillitatis completamente. Hoy es el último día para recorrerlos. Como siempre, vuelvan a visitar objetivos de días pasados y vean la diferencia en cómo se los aprecia según la incidencia de la luz. Hasta mañana.